Yo no entiendo el misterio de la predicación. No lo entiendo. Porque Dios, de una manera sorprendente, cuando un ser humano común y corriente está exponiendo lo que dice el texto bíblico, Dios hace oír su voz a través de la voz de ese ser humano que expone fielmente su palabra. ¿Alguien lo entiende aquí? Luis, ¿tú lo entiendes? Tú predicas mucho. ¿Cómo me va a decir que no lo entiendes? De verdad, hermanos, ¿cómo ocurre eso? Y lo que es todavía más sorprendente, el mismo Cristo viene y se acerca por medio de la predicación de su palabra para salvar y edificar a los escogidos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo? ¿Cómo es que las ovejas de Jesús escuchan la voz de Jesús? A través de la predicación de su palabra. Cuando Cristo envió a los 70, Lucas capítulo 10, cuando Cristo envió a los 70 a predicar, les dijo en Lucas 10, 17, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, a mí me oye. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la predicación de la palabra, por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír el qué, por el oír la voz de Jesús, y el oír la voz de Jesús viene por medio de la predicación de la palabra. Por eso les digo que no lo entiendo. John Stott decía que la predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. Wow, la predicación le brinda pies y voz al Cristo vivo. El hecho de que la palabra de Dios venga a nosotros a través de un instrumento humano no es excusa para desechar el mensaje como una mera opinión sin importancia. Mis hermanos, la predicación es mucho más que la exposición de un pasaje bíblico. Obviamente no puede ser menos que eso. Si es menos que eso ya no es predicación. Pero la predicación es más que la exposición de un pasaje bíblico. Es el medio escogido por Dios a través del cual Él viene a nuestro encuentro para hacernos escuchar su voz y obrar por medio de su palabra. ¿Ustedes recuerdan la comisión que Jesús le dio a Pablo? Hechos 26, cuando lo salvó, camino a Damasco, se encontró con él. Jesús le dice a Pablo lo siguiente, y yo recuerdo siendo nuevo creyente, leía el libro de los Hechos y decía, no estoy entendiendo algo aquí, porque Jesús le dice a Pablo, yo te he escogido para enviarte a los gentiles, ahora escuchen, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, yo te estoy enviando a un mundo lleno de oscuridad para que tú les abras los ojos. Eso no es lo que el texto dice. ¿Le escucharon bien? ¿O estaban pensando en las cuentas que van a pagar cuando regresen de aquí? Escuchen otra vez. Te envío a los gentiles para que abras sus ojos. Eso es lo que dice el texto. Pablo, yo te estoy enviando al mundo gentil para que tú hagas lo que de ninguna manera tú puedes hacer. Pablo no tenía poder para abrirle los ojos a nadie. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo Pablo iba a cumplir esta encomienda?
Bueno, gracias al Señor que Pablo lo explica en la segunda carta a los Corintios. Noten la similitud de lenguaje entre 2 Corintios 4 y Hechos 26, 18. Pablo dice, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ven? Los mismos elementos. El pecador está ciego, vive en oscuridad bajo el dominio de Satanás, pero Dios hace una obra sobrenatural para revertir esa condición usando instrumentos humanos. Porque Pablo dice inmediatamente después, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, ¿por qué tú predicas? Porque Dios, en el contexto de la predicación, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, pastores, predicadores, el creador del universo usa bocas humanas para proclamar la gloria de Cristo en el evangelio y de ese modo hacer que el brillo de su gloria resplandezca en la mente y el corazón de los perdidos. ¿Y saben qué? Eso es conversión. Eso es conversión, no es menos que eso. Al ver la gloria de Cristo en el evangelio, el pecador comienza a aborrecer las tinieblas y amar la luz. Comienza a ver a su antiguo amo como un monstruo y rechaza todo lo que él representa. Por primera vez está libre de culpa porque sabe que ha sido perdonado por medio de la fe en Jesús y que ahora pertenece al pueblo de los santificados, de los que han sido apartados por Dios. Y todo eso ocurre mientras su palabra es predicada. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores, Dios ruega por medio de nosotros. Así que no nos congregamos cada domingo simplemente para hacer un estudio bíblico grupal. Algunas personas entienden que el domingo es como un grupo, como un estudio bíblico que lo hacemos todos juntos. No. Nos congregamos los domingos como iglesia para escuchar la voz de Dios a través de la proclamación de su palabra. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿es con esa disposición que vienes cada domingo a congregarte con el pueblo de Dios para escuchar la palabra de Dios? El salmista dice en el Salmo 119, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Pregunta, otra vez, ¿es así como te apropias de la palabra de Dios? Ya sea leída o predicada como alguien que ha encontrado un botín. Queridos hermanos, nuestra mayor necesidad es escuchar la palabra y aferrarnos a esa palabra con todo nuestro corazón. Jesús va a visitar la casa de sus amigos, Lázaro, Marta, María. Marta está afanada, María está a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Marta viene, casi regaña a Jesús y le dice, ¿no te da cuidado de mi hermana que me está dejando servir sola? Y Cristo le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ay, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que yo temperamentalmente soy más como Marta. Yo no soy como María, yo no tiendo a ser reflexiva, meditativa.
Mira, mi hermana, esto no es un asunto de temperamento, es un asunto de elección. Cristo dice, María escogió. ¿Te das cuenta? No dice María nació con ese chip. No dice, María escogió, es una decisión. Ella escogió la mejor parte, y la mejor parte, ¿sabes cuál es? Estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Porque a través de la palabra de Dios, Él se acerca a nosotros y obra en nosotros, lo que nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro texto. Y es que cuando esa palabra predicada es recibida con fe, obra poderosamente en los que creen. Cuando esa palabra predicada es recibida con fe, obra poderosamente en los que creen. Ven otra vez el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, la cual opera, la cual obra en vosotros los creyentes o los que creen. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Cómo? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso lo vamos a ver mañana en el taller. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es como la lluvia, dice en Isaías capítulo 55, nunca volverá a Dios vacía. En Jeremías capítulo 23 versículo 29 se compara la palabra de Dios con el martillo que quebranta la roca, con el fuego que purifica, de manera que cuando esa palabra penetra en nosotros por medio de la fe, obra poderosamente en nuestro interior. No siempre estamos conscientes de lo que la palabra de Dios está haciendo. De hecho, predicadores, déjenme decirles algo que los puede desanimar. Probablemente los miembros de tu iglesia ya no se acuerden de lo que tú predicaste el domingo pasado o hace 2 domingos. Me da risa cuando hay un predicador que dice, como ustedes recordarán que hace 5 domingos estuvimos viendo, hace 5 domingos. ¿Y tú crees que de verdad la gente se va a acordar de lo que tú dijiste hace 5 domingos? Lo grandioso de la palabra de Dios es que tú la predicas, esa palabra penetra en el corazón. Y aunque los hermanos no pueden recordar y asociar esto, me estoy acordando de esto porque mi pastor hace 3 años predicó de esto en la iglesia, esa palabra está allí y el Espíritu Santo puede despertarla en el momento preciso. Es la palabra de Dios que actúa, que opera. Así que no siempre estamos conscientes de lo que la palabra de Dios está haciendo, pero al ser la palabra del Dios vivo, nunca permanece inactiva en nosotros. Ya Pablo había dicho cómo la palabra había obrado en Tesalónica, capítulo 1, versículo 9. Dice que había hecho una obra extraordinaria, de tal manera que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. Y mis hermanos, abrazar el evangelio de ese modo en el primer siglo no era nada sencillo. Volverse de los ídolos a Dios era un cambio radical y sumamente problemático. Problemático porque la vida familiar, la vida comercial, la vida política se desarrollaba en torno a los ídolos. Imagínense un creyente del primer siglo. La familia dice, este domingo, para los argentinos que están aquí, nos vamos a comer un asado en honor de Afrodita. Es la fiesta familiar. Tú sabes que ella es la santa patrona de nuestra familia. Yo no puedo ir. O cuando se reunían los comerciantes en torno a su ídolo favorito, la gente sufría cuando se convertía de los ídolos a Dios. Era un problema. Renegar de los ídolos era visto como una traición. Usted admite a esa gente que tú le predicas el evangelio y dice, no, es que yo no puedo traicionar a mi abuelita era católica romana y yo no puedo dejar de ser católico romano. Es como una traición a la familia.
Bueno, así era visto en aquel tiempo. Era una traición a los ancestros, era una traición al poder del César inclusive. Ustedes recuerdan en Hechos 17 cuando Lucas relata la predicación de Pablo en Tesalónica. Dice que los judíos lo acusaron de estar actuando en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, otro rey. Pero la palabra de Dios obró de tal manera en los tesalonicenses que ellos estuvieron dispuestos a pagar un alto precio en términos de sufrimiento, de rechazo, de persecución. Y lo que Pablo está diciendo ahora en el capítulo 2 es que esa palabra que había obrado en ellos seguía obrando en ellos. Es una palabra que obra. ¿Y saben, hermanos míos, cuál es la evidencia de esa obra de la palabra de Dios en nosotros? Bueno, podemos citar muchos: santificación, iluminación, adoración. Pero en el texto nuestro, lo que Pablo cita es gozo en el sufrimiento. La evidencia de que la palabra de Dios estaba obrando, según el versículo 14, es que ustedes, cuando recibieron la palabra, fueron rechazados por su propia nación, así como los creyentes de Judea fueron rechazados por los judíos, sufrieron persecución y aún así nos renegaron del evangelio. Versículo 6 del capítulo 1. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos aceptaron el evangelio, de inmediato comenzaron los problemas. A veces yo oigo sobre todo los evangelistas de la prosperidad: conviértete a Jesús. Tu matrimonio se va a arreglar, tus hijos todos van a ser obedientes, te van a subir el sueldo, vas a tener una mejor casa, mejor sueldo. No, conviértete a Jesús y es muy probable que tenga más problemas que antes. Ese no es el evangelio. Esta gente comenzaron a tener problemas de inmediato. Pero en vez de renegar de su fe, el Espíritu Santo obró en ellos con tal poder por medio de su palabra, que ellos pudieron experimentar gozo en medio de la aflicción. Mis hermanos, la perseverancia bajo presión es la evidencia de que la palabra está haciendo su obra en nosotros. Vemos una iglesia como esta y decimos: parece que Dios no está obrando en mi iglesia. Somos 25 personas, 30 personas. Mi iglesia no ha tenido para nada este crecimiento. Mi querido hermano, pastor, no te desalientes. Porque si tus hermanos están allí, los 25 que tienes, están perseverando en medio de gran persecución, en medio de oposición, en medio del rechazo, la palabra de Dios está obrando en medio de tu iglesia. No es cantidad, es calidad de gente. Piensa, si puedes ahora, en todas las pruebas, todas las aflicciones, todo el dolor que tú has experimentado a lo largo de tu vida cristiana. Mi hermano, piensa en todas las veces que el diablo te ha susurrado que no vale la pena seguir corriendo esta carrera. ¿Cuántas veces? Pero todavía estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue obrando en tu vida a través de su palabra. Es la razón. La palabra nos da tal convicción de la hermosura de Jesucristo, de su gloriosa majestad, de la esperanza que tenemos en Él, que podemos perseverar con gozo en medio del sufrimiento. Eso fue lo que sucedió con estos creyentes de Tesalónica. Gran gozo, dice el versículo 6 del capítulo 1, en medio del sufrimiento. Alguien decía, me encanta esta frase:
El gozo del creyente, sobre todo en medio del dolor, el gozo del creyente es la bandera que ondea en el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está sentado en su trono. Wow, qué hermoso es eso. Podemos estar gozosos en medio del sufrimiento que suele acompañar la obediencia, porque sabemos que no existe un rey más bueno, más sabio, más maravilloso que el nuestro. Y porque sabemos que al final del camino vamos a disfrutar junto con el de su trono y de su gloria. ¿Estás en aflicción y no tienes ningún deseo de venir a la iglesia? Y por favor, no me digas que eso nunca te ha pasado por la cabeza. ¿Está tu dolor moviéndote a encerrarte en tu propio caparazón y a querer aislarte de los demás? Bueno, mi hermano, mi hermana, en medio de seguir la inclinación de tu corazón, recuérdale a tu alma cuánto necesitas escuchar la palabra de Dios. Y ven a la iglesia. Pastor, es que yo no soy hipócrita. No, óyeme, no es hipocresía cuando tú le dices a Dios: Señor, tú sabes que yo no quiero ir a la iglesia, pero en tu palabra echaré la red por obediencia a ti, esperando, Señor, que en el culto, mientras tu palabra es cantada, tu palabra es orada, tu palabra es predicada, tú vengas y obres en mi corazón a pesar de mi dolor. Eso no es hipocresía, eso es obediencia, eso es fe. No, mi hermano, mi hermana, levántate de la cama y pídele al Señor en oración junto con el salmista en el Salmo 119: Señor, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De tristeza llora mi alma, confórtame conforme a tu palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Órale al Señor. A través de su palabra, el Espíritu Santo fortalece nuestra fe cuando estamos en medio de la aflicción. No nos deja olvidar cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo y que Él gobierna desde su trono como el soberano absoluto de todo el universo, haciendo que todas las cosas cooperen juntas para su gloria y para nuestro bien. Es por medio de su palabra que el Espíritu Santo nos consuela y nos fortalece cuando estamos sumergidos en un mar de aflicción y confusión. Y cuando la recibimos con fe, no solo ilumina nuestro entendimiento, sino que infunde en nosotros un gozo y una esperanza inquebrantable que desafía el sufrimiento. ¿Te ha pasado? ¿Vienes a la iglesia con el corazón roto en 1000 pedazos? Y la palabra de Dios comienza a recomponerlo. Por medio de ella el Espíritu vuelve a abrir nuestros ojos para ver la hermosura de Jesús y nos asegura que Él reina soberanamente, tejiendo cada lágrima y cada prueba en el tapiz de su propósito eterno para nuestra salvación y para su gloria. Así que aferrémonos a esta palabra, hermanos. Infalible, inspirada, suficiente. Leámosla con hambre y escuchémosla con fe cuando es predicada, porque recuerdes a través de ella que Dios viene a nosotros y obra en nosotros. Pastores y predicadores, no sustituyan la predicación fiel de la palabra por ninguna otra cosa que parezca más relevante y llamativo. Mis hermanos, esta palabra es insustituible porque es la palabra de Dios, viva y eficaz, que obra en el corazón de los hombres para salvar y edificar. Citaba ese sermón de John MacArthur en el 50 aniversario de su ministerio, y él les recordó a esta iglesia en ese momento lo que ninguno de nosotros debemos olvidar. La historia de esta iglesia, decía MacArthur, no es la historia de un hombre,
no es el resultado de la obra de un hombre. No es ni siquiera la obra de muchos hombres y muchas mujeres lo que constituye el registro de esta iglesia. Es en realidad la historia de la obra de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y luego citó a Martín Lutero: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Permítame ahora concluir con estas palabras de Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.